aplicativos. En este caso vamos a hacer este problema número 1, el método de área de momento, donde me piden calcular el desplazamiento del nudo C, sabiendo que las barras A y B tienen la misma longitud, que es L. Aquí es L. Y forman un ángulo de 90 grados. O sea, esto es perpendicular. Y además, EI es constante. Este es un problema relativamente sencillo porque no tengo más cargas, solo tengo esta fuerza y es estáticamente determinado, ¿no? Pero me están pidiendo calcular el desplazamiento de este nudo. Entonces vamos a empezar. Primero, el primer paso para resolver un problema de este tipo es hallando las reacciones. Entonces, yo acá voy a dibujar con un morado. No. Y así va a estar. Y entonces tenemos acá los puntos A y C, donde el punto C se desplaza, ¿no? Y el punto A no se desplaza. Entonces acá tengo el C y este es el B. Y aquí, por ejemplo, tenemos una fuerza F hacia la derecha, una fuerza F. Lo primero que voy a hacer acá es saber si es isostático o hiperestático. En este caso tenemos dos reacciones. Aquí tenemos una reacción para arriba y otra reacción para acá. Y aquí tenemos una reacción vertical, que sería C. Aquí sería A sobre Y, y acá sería A sobre X. Entonces tengo 1, 2, 3 reacciones y puedo tener 3 ecuaciones. Es decir, yo puedo hallar las reacciones porque es estáticamente determinado. Entonces yo aplicando un momento en A, me va a hacer 0, ¿no es cierto? Entonces, como el momento en A es 0, voy a multiplicar el C, porque sabemos que vale L, C por L, ¿no es cierto? Positivo. Menos F por L, ¿no es cierto? Y esto sería igual a 0. Entonces yo sé que se eliminan las L's y el C es igual al F. Entonces este C me va a valer igual a F. Y de la misma forma, aquí me confundí, acá es más. Entonces C va a ser menos. C va a ser menos F. ¿Qué quiere decir? Que esto está bajando hacia abajo. Entonces voy a borrar acá y voy a ponerle otra vez que es hacia abajo. Entonces AY también sería F, ¿no? ¿Por qué? Porque C y AY tienen que ser iguales para que haya equilibrio. Entonces AX también va a ser F. Una vez tenido esto, vamos a ver cómo se comporta el pórtico. Es decir, voy a ver
más o menos cuál es su deflexión. Entonces voy a dibujar otra vez así. Este va a ser el punto A, el punto B y el punto C. Y voy a dibujarle yo intuyendo cómo se comporta. Entonces puede ser que esto se venga para acá, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la propiedad en los pórticos? La propiedad en los pórticos es que cuando se deformen de esta manera, siempre va a formar el mismo ángulo que forma acá. Es decir, acá forma 90, entonces cuando se deforme también van a formar 90 grados. Entonces yo acá le voy a trazar una perpendicular, más o menos así. Y esta es la tangente de B. ¿Y qué les estoy diciendo? Que en el nodo que se deforma aquí, siempre va a mantener sus 90 grados. Entonces de aquí voy a jalar otra línea, tal cual esto de aquí me forme 90. Y entonces, ¿qué estoy diciendo? Que esta barra se va a deformar así, hasta este punto, donde va a ser C'. Entonces, es así como se va a deformar, ¿no es cierto? A ver, ¿cuál es el truco de acá? Como les repetía, cuando yo estoy intuyendo que esto se deforma así, en este nodo, que es un nodo rígido, como es un nodo rígido, va a mantener su propio ángulo. ¿Qué quiere decir? Que si esto valía 90, a la hora de hacer el tangente a esta deformación en este nodo, esta tangente que he trazado, voy a trazar otra línea que sea perpendicular a esta que he trazado, y de esa manera voy a asegurar que esto sea 90. Y con esta línea puedo intuir que la deformación va a tener que ser tangente a esta línea, es decir, va a ser así, como lo ven acá. Y entonces es así como estoy graficando de cómo se va a deformar, ¿no es cierto? Entonces, sigamos. Entonces se va a deformar así. Ahora, otra propiedad de los pórticos es que cuando giran respecto a la tangente, cuando giran un ángulo, el otro también gira lo mismo. Entonces, vamos a ver acá, que si de este lado ha girado para acá un ángulo θ de B sub 1, este de acá también ha girado el mismo ángulo. ¿Por qué? Por la propiedad de 90 grados, ¿no? Esto con esto me forma 90. Esto es θ de B1 y esto es alfa. Y el siguiente será θ de B. Pero no le voy a poner 1, sino le voy a poner 2. Y entonces, ¿cuál sería mi ecuación de compatibilidad? Sería que θ de B1 va a ser igual a θ de B2. Entonces ya tengo una ecuación. Y esa es la ecuación que necesito para poder resolver este problema donde me piden la deflexión, o mejor dicho, cuánto corre C hasta aquí. Entonces voy a anotarlo acá. Me están pidiendo este recorrido. Esta es la variación del nodo C. Entonces, ¿cuál era la otra propiedad, chicos? Voy a seguir trazando así. Y voy a seguir trazando así. Entonces, ¿qué voy a trazar aquí? La distancia. A ver. La distancia de este punto hasta acá. Hasta acá. ¿Esto qué es? La distancia de qué?
punto C de la deflexión respecto a qué? A la tangente de B. ¿Y esto qué es? Todo esto es la distancia del punto A de la deflexión. La deflexión es esta curva. ¿Respecto a qué? A la tangente de B. Entonces, aquí voy a hacer mi geometría, ¿no es cierto? ¿Qué voy a decir acá? Que la variación de C más T de C sobre B, ¿a qué va a ser igual? Sobre L, ¿no es cierto? Este es L. Ya, primero veamos, el teta de B sobre 2. ¿A qué va a ser igual? A toda esta distancia, a este amarillo más este verde sobre L. Entonces voy a poner variación de C más teta de C sobre B, que va a ser sobre qué? Sobre L, va a ser igual a eso. Teta de B2, o sea, este ángulo, va a ser igual a toda esta distancia sobre L. Entonces, ahora, el teta de B1. ¿A qué es igual el teta de B1? El teta de B1 es igual a toda esta distancia sobre L. Entonces sería T de A sobre B, todo esto sobre L. Eso va a ser el teta de B sub 1. Entonces, igualando estos dos con esta ecuación que hemos hallado, reemplazando a esta ecuación estos dos, vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener, todas estas L al igualar se van a eliminar, entonces me va a quedar que variación de C, que es lo que nos piden, va a ser igual a T de A sobre B sobre B menos T de C sobre B. Y esto de acá es lo que me queda. Y prácticamente ya estaría hallando la variación de C, solo que hay que hallar la distancia de A sobre B menos la distancia de C sobre B. Esto dijimos en la clase pasada que sería en valor absoluto. Un ratito, chicos, está granizando por acá donde estoy. Voy a ponerme los audífonos. Ya, continuamos, a ver. ¿Hasta ahí entendieron? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta para poderlas resolver antes de seguir? Muy bien. ¿Alguien dice todo claro? A ver, Gerson, Luis, César, ¿todo claro hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta tal vez para continuar? Ya, bueno, sigamos. Al parecer no hay preguntas. Todo claro, muy bien, ya. Ya sigamos. Entonces, como tenemos esta ecuación de aquí, la vamos a seguir en la otra página. Ya, y como ya teníamos
establecido, vamos a hacer el diagrama de momento sobre EI, el diagrama del momento sobre la rigidez de la flexión. Como ya les había explicado la clase pasada, hay una forma de hacer eso, gracias a las reacciones que tenemos. Entonces, vamos a dibujar, no, así no es. Entonces, vamos a dibujar nuestro pórtico acá. Entonces, vamos a dibujar las reacciones, que aquí era F, acá era hacia abajo F, hacia arriba F, y hacia la izquierda F. Esto era A, esto era B y esto era C. Entonces, vamos a dibujar nuestro diagrama acá, nuestro diagrama de momento. Primero dibujamos el pórtico y hacia acá. Listo. Acá, esta fuerza, estos valen L, las distancias. Voy a hacer mi diagrama de momento primero y luego le divido entre E y I. F por L es un momento positivo, entonces lo voy a dibujar y voy a empotrarlo en B, ¿no? Voy a dibujarlo. F por L es un diagrama así, recto. Y esto va a valer F por L sobre EI. Este es mi diagrama de momento. Mi diagrama de momento sobre EI. Luego tenemos a este F de acá. Yo voy a observar de aquí para allá, ¿no es cierto? ¿Y qué me va a decir esto? Que si yo observo de aquí para allá, esto está, o bueno, mejor observo de aquí para acá. Si yo observo de aquí para acá, esta barra de aquí, con este F está actuando hacia arriba, ¿no es cierto? Si yo mirara de acá, está actuando hacia arriba. Entonces, la fuerza hacia arriba por L me va a generar un momento positivo. Entonces voy a decir que va a ser así. Y este momento es un momento triangular, es de diagrama triangular. Entonces esto también va a ser F por L sobre la rigidez de la flexión, que es E por I. Y E por I va a ser constante porque nos dice en el problema que esto es constante. Entonces esto va a ser positivo y esto también es positivo, ¿no es cierto? Entonces sigamos. ¿Cuál era nuestra condición? Que variación del C era igual a ¿qué? Era igual a, en valor absoluto, a la distancia de A respecto a la tangente de B menos la distancia de C con respecto a la tangente de B. Esto era nuestra condición. Y que tenemos los puntos A, B y C. Entonces, continuando con esto, vamos a operar. Primero, vamos a definir el T de A sobre B. ¿A qué va a ser igual? Esto dijimos que era el área de esta gráfica por su centroide. Esto va a ser L por su centroide. Por la distancia del centroide, ya. Entonces, esta es la distancia de A sobre la tangente B. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a sumar toda esta área de aquí hasta aquí. Entonces, el área de un triángulo, el área de un diagrama triangular, ¿cómo era? Era un medio ¿de qué?
de la base, que es L, por la altura, que es FL entre EI. Esa es la altura. ¿Pero qué más? Por el centroide. ¿Hacia qué punto? Hacia este punto. Hacia el punto A. El centroide de este triángulo hacia el punto A. ¿Qué sería? Por acá, ¿no es cierto? ¿Qué sería? Todo esto es 2/3 de la distancia. 2/3 de la distancia, que es L. Ya tendría esto de acá. ¿Cuánto sería esto? Aquí el 1/2 se elimina. Se elimina, que me quedaría FL al cubo. L al cubo por F sobre ¿qué? Sobre 3EI. Sobre 3EI. Ya. Entonces ya tenemos esta distancia. Aquí es 3. ¿No es cierto? 3. L, 3. L al cubo son 3 veces. F, el 2 se eliminó, quedaría 3. Entonces solamente quedaría FL al cubo sobre 3EI, ¿no es cierto? Entonces, luego vamos a pasar a hallar esto de acá. T de la distancia del C hacia la tangente de B. T de C sobre B. Entonces, igual acá tenemos un triángulo y es positivo, o sea, es más. ¿Un medio de qué? Un medio de la base, que es L, por la altura, que es lo mismo, FL sobre EI. ¿No es cierto? Por la distancia del centroide, ¿hacia qué punto? A ver, César, dime, ¿hacia qué punto? Hola. Hacia el punto C, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo sería? Sí, te escucho. Desde aquí, ¿no es cierto? Hasta acá. Ese es el centroide. ¿Cómo sería entonces? Sería 2/3 de L. ¿Quién me va a decir hacia qué punto de la gráfica, su centroide, hacia qué punto, hacia C o hacia B? ¿Quién me va a decir esto de acá? El primerito que esté es hacia esa distancia. Normalmente nosotros nos llegamos a confundir porque a veces no lo tenemos muy en claro, ¿no? O por emoción ponemos 1/3 diciendo que es hacia el punto B, cuando no, es siempre tener en claro que es hacia el punto C, porque por esas cositas te varían. Entonces, ¿cuál sería el resultado de esto? Sería lo mismo, L al cubo de F sobre 3 por EI. Listo. Elimino estos dos. Se van estos dos. Y ya bueno. Nos quedan 10 minutos para terminar este ejercicio. Ya. Y entonces, una vez tenido esto, voy a ir hacia acá. Y voy a primero a saber, como yo les enseñé en la teoría, es importante que estos de aquí lo trabajemos sabiendo qué signo tiene. Entonces, vamos a definir acá. Acá, ¿el T de A sobre B es positivo o negativo? A ver, Gerson, ¿me podrías decir? Sería Está encima de la tangente de B. ¿Es positivo o negativo esta distancia? positivo, sería. Positivo. Positivo. Muy bien. ¿Por qué? Porque está encima de la tangente de B. Porque yo lo estoy mirando de acá hacia arriba, ¿no es cierto? Ahora acá, yo estaba mirando de aquí para acá, de acá para acá. Yo decía que este F era hacia arriba, entonces mi momento era positivo. Ahora, la pregunta es, ¿este T de C sobre B es positivo o negativo, Gerson? Negativo. Claro, negativo. ¿Por qué? Porque está debajo de la tangente. ¿Qué quiere decir? Que el resultado de TC sobre B nos tiene que salir negativo. Por tanto, acá yo le estoy poniendo en valor absoluto. ¿Qué le tengo que hacer al inicio? Si tengo un N y le pongo un valor absoluto,
¿Qué me quiere decir? Que para ponerlo acá, lo voy a tener que multiplicar por menos. Entonces, es lo mismo que vamos a hacer acá, porque aquí nos están pidiendo en valor absoluto. Al reemplazarlo, vamos a tener esto. Variación de C va a ser igual a T de A B era positivo, ¿no es cierto? Pero acá T de C sobre B era negativo. ¿Por qué? Porque estaba debajo, porque yo estoy mirándolo de acá para allá, de acá para allá, y yo estoy viendo que está debajo de la tangente de B. Entonces, lo que yo voy a hacer es, multiplicarle por un negativo cuando lo reemplace acá. El T de A sobre B normal lo pongo como si fuera L al cubo por F sobre 3 EI, ¿no es cierto? Y le voy a restar todo esto de acá, que debe ser con un menos, ¿verdad? Le voy a multiplicar menos al TCB para que se convierta en positivo. Y sería acá, L al cubo por F sobre 3 EI, ¿no es cierto? Hasta acá. Entonces, por lo tanto, mi resultado de que de la variación de C va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a todo esto de acá, menos por menos más. Entonces sería el doble nada más de esta expresión que es lo mismo. Entonces voy a hacer acá 2 veces de L al cubo por F sobre 3E 3EI. Y ese sería mi resultado, ¿no es cierto? Ese sería mi resultado. Como ven, es un poco sencillo. El truco está en nosotros intuir o más o menos hacer un bosquejo de cómo se deflecta esto primero. Luego trazarle una tangente a esto. Y luego de trazarle esta tangente, le trazo una perpendicular, una recta perpendicular a esto. ¿Para saber qué? Para saber cómo se comporta esto de acá. Cómo se deflecta esta barra. Entonces, al trazarle esta recta perpendicular, ¿qué estoy diciendo? Que la deflexión de esta barra tiene que ser tangente a esta. Entonces me va a decir que va a ser así, porque al hacer esta curva le estoy haciendo tangente a esta barra. No lo puedo hacer así. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo tangente a esta, sino a esta. Entonces esta estaría mal. Y ese es el truco, ¿no? Primero, hacer un bosquejo de cómo se deflecta esta barra, trazarle una tangente, luego a esta tangente trazarle una perpendicular, y con eso ya me estaría guiando de cómo se comporta esta barra, de esta manera. Y cuando hay un rodillo acá, se mueve obviamente para acá. ¿Qué quiere decir eso? Que el C finalmente va a terminar acá. Entonces lo que me están pidiendo es esta variación de C. ¿Cuánto corre este nodo C hacia acá? Entonces tengo esto y luego el siguiente paso es hacer las distancias del punto de deflexión hacia la tangente. Del punto de deflexión, que es este, es el punto de deflexión del C hacia la tangente de B. Toda esta distancia es T de C sobre B. Entonces esto de aquí nos queda que es la variación de C. Y una vez hecho eso, nosotros, otra función que tienen los prácticos es cuando varía este ángulo, varía el mismo ángulo esta barra. Entonces, trazo este ángulo de aquí, es igual a esto. Entonces tendría mi ecuación de compatibilidad, mi única ecuación. Entonces sería θ de B1 es igual a θ de B2, y esto de acá lo saco de la geometría de acá. Normalmente área de momentos es pura geometría, pero tienes que imaginarte muy bien. Tienes que imaginarte muy bien cómo va a ser la deflexión y seguir hasta las últimas con esa misma deflexión. No te puedes cambiar de cómo varía porque te varían tus resultados de las geometrías, ¿no? Una vez hecho la geometría acá, igual lo igualamos y más fácil es calcular los T de A sobre B, aunque muchas veces nos vamos a confundir
con los centroides que hemos hecho acá, pero sin embargo con la práctica vamos a lograr una mayor precisión, ¿no? Bueno chicos, eso sería todo. Ahora el siguiente problema que vamos a ver va a ser este problema de acá, que en este caso es hiperestático, y como en este caso hemos visto en este problema es estático, acá vamos a ver hiperestático. En este lado no nos piden deflexiones, pero sí nos piden las reacciones. Y aquí ya vamos a seguir con este problema, que es este de aquí, que nos piden desarrollar este problema, este de aquí, por el método de área momentos. Nos piden calcular las reacciones en los apoyos A y C y luego dibujar nuestro diagrama de momento flector. Entonces, vamos a empezar por hallar, por hacer el DCL, ¿no? Aquí. Este es nuestro pórtico, nuestro semipórtico en verdad. Y vamos a hallar sus reacciones. Tenemos así, nos dice que este valor es 2 veces EI. Nos dice también que esto es EI nada más. Esto es A. Este es C. Le tenemos la fuerza distribuida, que es Q, y las distancias. Todo este lado vale L y todo este lado vale L medios. Y nada más. Este punto es A y este punto es B. Es un semipórtico, como lo vimos en el anterior, pero en este caso ya tiene una fuerza distribuida y además es hiperestático. Vamos acá a poner las fuerzas en variables. C de Y, esto va a ser C de X, y esto va a ser A de Y aquí va a ser el A de X. Entonces, una vez obtenido esas variables, vamos a hallar nuestro grado de hiperestaticidad. Como pueden observar aquí, tenemos 4 reacciones, pero de la estática solo nosotros podemos tener 3 ecuaciones. Entonces, nos quedaría una. Entonces, una ecuación lo vamos a hallar de acuerdo a las gráficas que hagamos del área de momentos. Entonces, primero vamos a partir con la estática. Entonces, vamos a decir acá que la sumatoria de momento, ¿en qué? Puede ser en el punto C, en el punto A, pero en este caso vamos a hacer en el punto A, va a ser igual a 0. De estas ecuaciones de la estática vamos a sacar 3 ecuaciones. Y vamos a tener 3 ecuaciones y nos faltaría una ecuación. Entonces ahí sería 4 ecuaciones, 4 variables, ¿no es cierto? Entonces, bien, comenzamos. Tenemos esta gráfica. A esta gráfica le hemos hallado sus reacciones. Lo que nos piden acá es calcular las reacciones en los apoyos. Nos piden un desplazamiento porque son nudos rígidos. Y nosotros lo primero que estamos haciendo es, como es hiperestático, le estamos poniendo variables a las reacciones. Entonces hemos dicho que vamos a tener 3 ecuaciones de la estática y una ecuación de la geografía del método de área de momentos, ¿no es cierto? De la geometría, perdón. Entonces primero vamos a partir en hallar las 3 ecuaciones con la estática. Entonces decíamos que la sumatoria de momentos A va a ser 0
Entonces voy a decir que CY, ¿por qué? Por L es positivo, va para allá, esto también va para allá, entonces sería más CX por L medios, por L medios. También tenemos el menos Q por menos Q por L medios, por L medios, y nada más. Esto va a ser igual a 0. De aquí voy a tener la primera ecuación, que va a ser, eliminando las L, me va a quedar CI más CX medios va a ser igual a QL, QL entre 2. Entonces voy a borrar esto. QL entre 2. QL entre 2. Entonces esa va a ser mi primera ecuación. Y la siguiente sería la sumatoria de fuerzas en Y sería 0. La sumatoria de fuerzas en Y sería igual a 0. Y en este caso tendría que AY más CY va a ser igual a Q por L, ¿no es cierto? Esta sería nuestra segunda ecuación. Y la tercera sería la sumatoria de fuerzas en dirección X va a ser igual a 0. Y esto va a ser igual a que AX menos CX sea igual a 0. Entonces ahí tendríamos la tercera ecuación. Luego de ahí, aquí ya les he adjuntado de cómo se comporta mi vida. Entonces yo he dicho, no sé si se verá muy bien, pero he dicho que esta viga de acá se me va a deformar de esta manera. De esta manera. Y de aquí yo le he trazado una tangente. Una tangente el cual es así. Ay. El cual es así. Y a partir de esta tangente, ¿qué se hacía, César? Yo trazaba una perpendicular, ya que esto con esto me sea 90, porque este nodo es 90. Entonces me va a seguir formando lo mismo. Y es desde ese trazado perpendicular donde yo obtengo mi otra deformación de la otra barra, que es así. Entonces, luego de ahí hacíamos los angulitos. Los ángulos van a ser estos acá. Si de esta barra yo me he movido hasta acá, hasta este tangente, que es teta de B sub 1, entonces de esta barra hasta esta tangente también me he movido teta de B sub 2. Y ahí está, teta de B sub 2. Y todo esto vale L medios, esto vale L. Y de aquí que dijimos, hallo las distancias que son estas. Esta distancia de esta deflexión A, del punto A, hacia la tangente de B. Entonces sería T de A sobre B. Y luego hallo esta distancia del punto C de la deflexión hacia la tangente de B. Entonces tengo esto de acá. Yo estoy mirando de aquí para arriba y yo estoy mirando de acá para allá. Entonces, ¿qué puedo decir? Si yo miro de aquí para arriba, ¿qué digo? Esta distancia está por encima de la tangente de B, entonces es positivo. Ahora, esta distancia, yo estoy mirando de acá para allá y la tangente de B está acá. Esta recta, toda esta distancia está debajo de la tangente. Entonces voy a decir que esto es negativo. Ya está
que esta operación me va a salir negativo. Entonces, una vez hecho eso, nosotros vamos a hacer nuestras ecuaciones. Entonces, ¿qué voy a decir? Como siempre, ¿no? El teta de B1, como tienen la misma dirección, esto va así y esto va así, tienen la misma dirección, van a tener la misma igualdad sin ningún signo, ¿no? Entonces yo digo, teta de B1 es igual a teta de B, es igual a teta de B2. Entonces, ya, entonces teta de B2. Ya tengo esta ecuación. Entonces, ¿qué más puedo decir? Teta de B1, ¿a qué es igual? Según la gráfica. Teta de B1 es igual a T de C sobre B sobre L. Entonces aquí voy a decir teta de B1 es igual a que la distancia de C sobre la tangente B sobre L. ¿Qué más? El teta de B2, el teta de B2 aquí es igual a la distancia de la deflexión del punto A sobre la tangente en B sobre L. Es decir, toda esta distancia sobre L, L medios. Entonces yo igualando esto con esto, según esta ecuación, voy a tener lo siguiente, que dos veces T de A, ¿no es cierto? T de A sobre B va a ser igual a T de C sobre B. Entonces ya tengo esta ecuación que me faltaba acá, ¿no? Aquí tenía 3, ya tengo una más que solo falta desarrollar y ya tendría la ecuación. Las 4 ecuaciones lo meto en mi calculadora y me sale. Acá yo he hecho el diagrama de momento sobre la deflexión, ¿no? Momento con deflexión. Perdón, momento sobre I, sobre la flexión, sobre la rigidez de la flexión. Entonces, yo tenía acá el CI, ¿no es cierto? Yo tengo acá el CI por L sobre 2EI. Acá está. El CI por L sobre 2I, que es, como va hacia arriba, es positivo. Ahora tengo el Q. Q por L medios, que va hacia abajo, entonces es negativo. Entonces va a ser QL al cuadrado sobre 4EI. Y luego tenemos también esta fuerza que es AX, el cual yo estoy mirando para allá. Para allá, estoy mirando para allá. Para allá. Entonces esto está bajando. Entonces, ¿qué sería? Negativo. Negativo. AX por L medios sobre EI. Ese es el momento. AX por L medios sobre EI. En este caso es solamente sobre este EI. En cambio aquí era sobre 2EI, porque era el doble, ¿no? Entonces yo tengo esto. Una vez tenido esto, yo puedo sacar el T de A sobre B y T de C sobre B, que tienen que ser en valores absolutos porque son distancias geométricas. Entonces aquí, el T de C sobre B. Vamos a hallar el T de C sobre B. Entonces esto va a ser igual a que todo el área comprendida del punto C hasta el B o del B hasta el C por el centro, por la distancia del centro hacia el punto. En este caso es el punto C porque es lo que me está dando primero, ¿no? Entonces voy a decir acá, más un medio ¿de qué? De CI, en este caso un medio de L, porque todo esto vale L y todo esto va a valer L medios. Un medio de base por altura, en este caso es CI por L sobre 2EI. ¿Por qué? Por la distancia del centro hacia el punto C.
en este caso estaría por acá, podría decirse por acá, y toda esta distancia que es 2/3 de la distancia que en este caso es L. Ese es el centro de la geometría de este triángulo hacia el punto C. Una vez tenido esto, le restamos el siguiente gráfico, que es esto de acá, que es negativo. Entonces sería menos 1/3. Ustedes ya saben cómo se halla en la clase pasada, lo hemos visto, que era 1/3 de ¿qué? En este caso era un medio, porque es triángulo. En este caso, como es de segundo grado, la pendiente es 1/3 de ¿qué? De la base, que es L, por la altura, que es Q, L medios, sobre 4EI, ¿no es cierto? L medios, perdón, acá es L medios. Entonces es L medios, L al cuadrado, perdón, sería Q por L al cuadrado sobre 4I. ¿Por qué? Por la distancia. En este caso es de este punto hasta allá. Entonces, ¿qué es? Cuando teníamos un triángulo de aquí para allá era que 1/3. Cuando teníamos una gráfica así que era cuadrática, de acá para allá era un cuarto. Entonces, de aquí para allá va a ser la diferencia. 1 menos 1/4 es 3/4. Sería 3/4 ¿de qué? De L. Entonces, desarrollando todo esto, vamos a tener que TC sobre B va a ser igual a L cubo por CI. Aquí se eliminan estos. Tendríamos 1, 2, 3. L cubo de CI sobre ¿qué? Sobre 2 por 3, 6i. 6EI. Menos ¿qué? L cuartos, porque hay 4 L's, 3, 4. Estos 3 se van. Tendríamos sobre 16EI. Obviamente por Q. Entonces tendríamos L cuartos por Q sobre 16EI. Entonces tendríamos esta ecuación. TCB. Ya tenemos TCB y luego nos toca hallar el T de AB. Entonces hallamos el T de AB con otro color. Entonces hallamos el T del punto A respecto a la tangente B. Y esto va a ser igual a solamente esto, ¿no? Sería menos, porque nos está diciendo que es negativo, un medio, como es triangular, un medio de la base, que es L medios, por la altura, que sería AX, por L sobre 2EI. Entonces, esto nos quedaría que sería AX menos L cubo sobre 24. No. A ver, ¿no? Ah, no, me faltó, perdón, chicos. Me faltó la distancia, el centroide. Porque esto solo es área, ¿no? Entonces sería un medio de L medios por AXL sobre 12I. ¿Por cuánto? Por el centroide, que sería, ¿hasta qué punto? Hacia A. El centroide de este triángulo hacia el punto A sería por acá, ¿no es cierto? Sería 2/3 de L medios. 2/3 de L medios. Entonces esto sería igual a, se van estos dos, solamente me quedaría L cubo, menos obviamente, de AX, y sobre ¿qué? 2 por 2, 8 por 3, 24 de EI. Entonces tendría esto. A ver,
esto me salió TAB, me salió negativo. TAB me salió negativo, efectivamente es negativo. TCB me salió positivo, en este caso no puedo decir que sí es positivo porque aquí todavía hay una resta, pero se mantiene esto. Entonces, ¿qué hacemos luego? Entonces, ¿qué hacemos luego de acá? Voy a insertar una diapositiva más para terminar esto. Entonces ya tengo TAB y TCB. Entonces, lo único que voy a hacer acá es igualarlos a esto de acá. Entonces, me dicen 2 veces TAB, que en este caso TAB era negativo. Entonces, le voy a multiplicar por negativo el resultado de acá, el resultado de esto de acá. Entonces, aquí me va a salir 2 veces, a ver, entonces, aquí me va a salir 2 veces, ¿qué? 2 veces TAB, ¿no es cierto? TAB, como acá lo decía. Como en esta ecuación lo tenemos. 2 veces TAB. TAB, ¿cuál es? Es esto de acá, negativo, pero ¿qué? Le tenemos que poner en el signo, le tenemos que multiplicar por menos porque está en valor absoluto, ¿no es cierto? Entonces le ponemos aquí, como le multiplico por menos, menos por menos sería más, ¿no es cierto? Entonces le voy a poner menos, ¿menos qué? Menos L cubo por A sobre 24i. L cubo por A X sobre qué? Sobre 24 y. Sobre 24 y. ¿No es cierto? Tenemos esto y esto va a ser igual a ¿qué? A TCB. ¿Y TCB cuánto es? L cubo CY. Entonces vamos a copiar todo esto. Ay, perdón. Entonces vamos a copiar todo esto y lo voy a pegar acá. Entonces lo pego ahí, listo. Ya, listo. Entonces, menos por menos me va a salir más. Entonces aquí tendría L cubo, no. L cubo por AX sobre qué? 2 y 24 me quedaría 12, ¿no? Entonces aquí sería 12 sobre EI. Y esto va a ser igual a, en este caso era menos, no, L nada más. Esto ya no va. Esto no va. Ya bueno, entonces tendríamos L cubo por CI sobre qué? Sobre 6EI menos L cuartos por Q sobre qué? 16EI. Y entonces, ¿esto cómo quedaría? Solo quedaría, elimino los L cubos y me quedo con el elimino los EIs. Solamente me quedaría AX sobre 12 EI. No, EI ya no va, pues, ¿no? Entonces, vamos a borrar. A ver qué pasa, qué pasa. Ya, entonces otra vez. Entonces solamente me quedaría AX sobre qué? Sobre 12 nada más. Menos CI
sobre 6. Y esto va a ser igual a menos LQ sobre 16. Ay, perdón. Sobre 16. Esta sería la cuarta ecuación. Entonces tendría AX sobre 12. No, AX sobre 12. ¿Por qué? Por CI. No, menos CI sobre 6 igual a Q. A LQ sobre 16. Entonces esto lo voy a meter en la calculadora, en esta calculadora, donde voy a decirle que quiero esta función. Tengo 4 variables y lo primero que voy a poner es, primero aquí vamos a poner primero el AX, luego que vamos a poner el AY, luego el CX y el CY. Ya. Entonces con esta calculadora, ¿ven mi calculadora? Sí, ¿no? Ay, no lo puedo mover, ya. Ya chicos, ¿me escuchan bien ahora? Hola, ¿me escuchan bien? Sí, ¿no? Ya, sí, Sí, listo. se escucha normal, Leonel. Ya, ahora sí. Ya, entonces, primero voy a poner el AX en mi primera variable, el AY en la segunda, el CX en la tercera, el CY en la cuarta y al final, obviamente, el resultado de esta. A ver, vamos a la primera ecuación de la estática. La primera ecuación que dice CY, el AX no está, ¿no es cierto? El AX no está, acá no hay AX. Nuestro orden era AX, AY, CX y CY. Y AX es 0 acá. El AX, el AY también es 0 acá, en esta ecuación. Pero tenemos el CX, que es 1 entre 2. 1 entre 2. Luego tenemos el CY, que es 1. Ponemos solamente los coeficientes. Y el resultado, que es 1 entre 2. Listo, y luego nos bota para que pongamos la segunda. En la segunda, el AX es 0, porque no hay acá AX, pero tenemos el AY que es 1, el CX aquí es 0, no hay CX, pero tenemos el CY que es 1, ponemos, y el resultado que es 1, ¿no es cierto? Entonces luego tenemos la tercera ecuación, que sería AX es 1, en este caso sí tenemos el AY es 0, el CX es menos 1 y el CY es 0, porque aquí no hay CY. Ponemos 0. Y el resultado es 0, ponemos 0. Y luego tenemos en la cuarta ecuación, aquí trabajado, tenemos que el AX es 1 sobre 12, ponemos igual, y el CY, bueno, el AY no tenemos, aquí es 0. El CX es 0, porque aquí no hay la ecuación, pero tenemos el CY que es menos 1 sexto. Y tenemos el resultado que es menos 1 sobre 16, menos 1 sobre 16. Listo. Le ponemos igual, nos va a salir 1/8, pero ¿cuál era la variable? Era QL, ¿no es cierto? Entonces va a ser QL sobre 8. Listo. Entonces tenemos el siguiente variable que es el Y, 9 sobre 16, o sea, 9 QL sobre 16. Tenemos el CX, le ponemos igual, 1/8 QL sobre 8. Y también tenemos el CY, que es el último,
7 sobre 16 sería QL 7 QL sobre 16. Y ahí estaríamos hallando las reacciones. ¿Y qué es lo que nos piden? Nos piden hallar las reacciones y dibujar el diagrama de área de momento, ¿no? Que ustedes ya saben cómo dibujarlo. Ya eso sería todo, chicos. Espero que les haya servido esta clase, cómo desarrollar pórticos. Sé que les va a venir en sus exámenes cuando lleven el curso. Y la tarea que les dejo pues es ¿no? En este caso te piden desplazamiento y te piden te piden el desplazamiento y te piden las reacciones en los apoyos y te pide el diagrama, ¿no? O sea, te pide todo lo que hemos hecho arriba, ¿no? Primero hemos hecho los desplazamientos, luego hemos luego hemos hallado las reacciones y hallar el diagrama es sumamente sencillo, ¿no? Y ustedes ya lo saben, ya lo han llevado en R1. Y bueno, chicos, esta es la tarea, yo se lo voy a estar mandando.